Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de innovación colectiva. El episodio 4 que dialogaremos hoy será El camino hacia la ciencia normal. Mi nombre es Sergio Antonio Ríos Dueña. Kevin Ortiz. Sander. Ricardo, Andrés Rodríguez. Pues ahora les doy la palabra a André. Hablaremos sobre la ciencia normal, el camino hacia la ciencia normal. La investigación normal basada en una o más realizaciones científicas basadas en alguna comunidad científica particular reconoce durante cierto tiempo como fundamento para su práctica posterior, que sería la presciencia, ciencia normal, la crisis, la revolución científica, es un ciclo sin fin. En este sentido, el estudio de paradigmas es lo que prepara principalmente al estudiar para entrar a formar parte de un miembro o de la comunidad científica en la que trabaja. O sea, en pocas palabras vendría siendo el camino que toma la ciencia hasta llegar a un punto muerto donde tiene que volver a pedir como crear otra paradigma o en pocas Otra palabras, teoría. teoría. En pocas palabras, otra teoría. Sí, pero tienen que ser Pero, varias ¿cómo se le teorías. conoce el punto muerto? Se Se le supone conoce. que es el punto en el que ya no es válida una teoría, ¿no? En el que ya no puede explicar cierta situación y se ve la necesidad de hacer varias teorías y la que mejor explica es el nuevo paradigma. Se Sí. supone que el punto muerto se llama anomalía, ¿no? O sea, sí, anomalía, crisis, también podría ponérsele. Sería como la que tenga más Percep- congruencia, ¿no? percepción de la anomalía es un requisito previo para todos los cambios aceptables de teoría. Pues, Desviación o discrepancia de una regla o de un uso. sí, o sea, algo en lo que el paradigma que estaban usando no pueda llegar a explicar o pues sí, simplemente no entienda cómo resolver eso. Ahí es donde se para este Claro. paradigma y tienen que volver a hacer otro. Ok. ¿Alguien se sabe las dos características del paradigma? Um, que, ¿Cómo eran? Creo que era o sea, algo de que no, la verdad, no me acuerdo, no traigo el libro aquí conmigo ahorita. Uno es que Busco en adopta los- el entorno al método de las ciencias, ¿no? El otro no me acuerdo. dice, su logro carecía suficientemente de procedentes como para haber podido atraer a un grupo duradero de partidarios. Partidarios. Y la segunda eran lo bastante incompletas para dejar muchos problemas para ser resueltos por el redelimitado grupo de científicos. O sea que se podría decir que no eran teorías completas y siempre tenían como algo que faltaba, dejando más preguntas que respuestas. Sí, tenían como Se, muchas su- dudas. Ajá. se supone que en la mesa ponían varias teorías y agarraban la que tuviera más, ¿cómo se puede decirse? La que tuviera Más más congruencia. sentido. Pero una vez donde esa teoría ya no pudiera llegar, ya no pudiera resolverse su crisis, un conflicto, tenía que ser cambiada porque ya no se podía resolver esa teoría. Ok. Y la siguiente teoría tenía que resolverse en cuanto a esa crisis que se creó. Tenía que resolver lo que lo otro no podía. Como vimos con lo del, ¿cómo era el- lo de Galileo, el sistema solar donde decía que la Tierra era el centro hasta El que, centro, ¿no? sí, hasta que llegó el, Hasta el 1600, sí, donde dijeron que el centro es el sol. pero tiene un nombre, algo de que tiene Copérnico, pero no sé qué, Copérnico, helio- astronomía Copérnico. Copérnico. heliocéntrico, pero Hmm. Era astronomía de Copérnico, ¿no? sí, El cambio de paradigma, ajá.
Sí, que ese fue el cambio de paradigma, se puede decir. ¿Qué Porque es hubo, heliocéntrico? Es lo de que giramos alrededor del Sol, ¿no? sí, donde Que ahora el antes, sol es el Sí, centro. ajá, que la teoría anterior era que la Tierra era el centro y después cambia el modelo heliocéntrico, donde el Sol es el centro. Ya, ok, ok. eran bastante incompletos para dejar. ¿Qué opinan sobre el paradigma? Pues el paradigma Está es la... Pues el bien. el paradigma es como un modo de ver y como de entender, ¿no? Las cosas. Sí, es el modo de ver y entender de esa teoría. Por eso es que cada crisis, todos los científicos que seguían esa teoría paradigma tenían que cambiar su forma de ver y pensar la realidad y acomodarla hacia la nueva paradigma. Un paradigma es como un ejemplo, ¿no? Que se toma de algo como de un modelo. Sí, No, algo así. bueno, yo lo que yo Bueno, entendí, solo el principio sí. Para- En- a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Para que una teoría sea aceptada como paradigma, debe parecer mejor que sus competidores, porque no solo se propone una idea, una teoría, una idea, se proponen varias, pero todos los hechos que se pueden confrontar con ella ahí es donde se crea el paradigma, la anomalía y la crisis. En parte es bueno, pues mantienen cambio constante y tratan de ver si exactamente comprueban que las teorías siguen siendo válidas. Como dijimos, ¿no? El cambio de modelo de la Tierra siendo el centro del Sol. Pero está bien que estén proponiendo varias teorías y mantengan constante el flujo de información. O sea que la teoría la teoría nueva es una respuesta directa a la crisis. Pues es necesaria una crisis para que surjan nuevas teorías y dependiendo de cuál es la que mejor explica o se adapta al contexto, pues es el nuevo paradigma aceptado. Y pues está Debe bien. haber cambios, debe haber cambios. Pero es una teoría, ¿no? No es la verdad absoluta. no. Ajá, pues son teorías. Bueno, Son teorías, nada está comprobado hasta que se demuestre. Y se equivoque. Y se tiene que volver a hacer una nueva teoría. Ujú. Pues en sí, nada más las teorías nada más es como ya habíamos hablado antes, la forma de ver y entender la realidad hasta llegar a un problema, donde tenemos que volver a plantearnos otra teoría sobre ese problema, que la solucione el problema y seguir con esa forma de ver hasta que nos topemos con otro problema. Y así sucesivamente. que ya así surgen los paradigmas, ¿no? Paradigma uno, Cadena de problemas. paradigma uno, hay crisis, luego hay un paradigma 2, hay otra crisis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo, cómo se le llaman los cada pasos en sí? Porque Yo sí me lo sé. Un paradigma sería igual que una ciencia normal. La crisis sería la ciencia revolucionaria, pero también pero durante la crisis y el paradigma hay aparición de anomalías. O sea, una aparición de anomalías es cuando la gente ya se da cuenta de que hay fallos y después de que ya hay tantos fallos, hay una crisis. Y la anomalía es como una desviación, O ¿no? en este caso, sí, una desviación. De ahí hay una crisis o una ciencia revolucionaria y ahí hay un paradigma 2 y sucesivamente. Paradigma 3, bla, bla, bla. algo más que quieran aportar. Sí, la decisión de rechazar un paradigma es siempre y sencillamente la decisión de aceptar uno a otro. El rechazar un paradigma sin reemplazarlo con otro es rechazar la ciencia misma. ¿Qué opinan de eso? Pues, Concuerdo contigo. Ujú. pues la verdad es que sí, tiene algo de razón, porque es como simplemente
ya dejar de estar buscando solución al problema en sí, simplemente llegar a un punto donde simplemente ya no quieres resolverlo sería como dejar la ciencia. Y como nos dijo el profesor de que la ciencia en sí es tener paciencia para ver, para resolver todos los problemas. Y aunque sí, obviamente es difícil tener que cambiar tu sentido de ver y entender la realidad hasta llegar al problema, pero así es como es la ciencia. Es tratar de resolver el problema que para la primera teoría, para plantear la siguiente teoría y seguir así hasta otra vez, donde la teoría ya deje de servir y tengan que buscar otra teoría. En pocas palabras, los paradigmas son una reconstrucción de la realidad porque se alimenta del pasado, ¿verdad? Reestructuración de lo que querían saber o del cómo hacían las cosas. Ujú. No Además, necesariamente debe haber un giro del 380 grados. pues 80 no, grados. 60, ¿no? no ¿Quién porque sabe? en sí nomás es la nueva teoría tiene que agarrar lo que vea necesario El anterior. de la teoría anterior y como ver qué se queda en esta teoría y qué se quita, qué se desecha. Decía Thomas Kuhn que el paradigma era como un círculo para, para él. Pues en O sea, sí, ¿Y igual pues, ese círculo cómo se presentaba? las teorías anteriores también se podrían decir que eran los paradigmas, ¿no? sí, Mm. o sea, Sí. la teoría viene siendo paradigma, en pocas palabras. Pues. Cualquier teoría puede decirse que es un paradigma. Bueno, Ya es cosa distinta a cuál es aceptada y cuál es desechada o ya con el Ujú. tiempo. pues en sí, más bien el paradigma es la teoría aceptada por los demás, por el demás grupo de científicos. Así que Como la verdad. si una teoría sigue siendo una teoría hasta que sea aceptada por todos, entonces ya se vuelve paradigma, donde todos encuentran como algo en común con esa teoría que ellos están pensando y dicen, pues sí, está bien, y siguen con eso. Entonces yo creo que sí se podría decir que en sí una teoría es y no un paradigma, porque tiene que ser aceptada primero para convertirse en paradigma. Pues esto no es- El paradigma realmente es como una especie de contrato, pero pues, a la vez no, o sea, donde todos tienen que aceptar que esa es como su verdad o su modo de operar. Sí, porque cada uno va a ver una resolución a un problema de diferente manera y se tienen que juntar y hablar sobre más o menos como que y llegar a un acuerdo sobre la teoría aceptada que se convertiría en el paradigma o la forma de ver y entender la realidad hasta el siguiente problema, donde tiene que volver a hacer ese paso otra vez. Ok. ¿Ya sería todo, compañeros? Algo más Bueno, que quieran comentar o que les haya dado duda de Eh, algo. Pues yo digo que sí está bien. pues ya está bien también. Sí, todo bien. Pues entonces es todo de nuestra parte. Gracias por estar en este último episodio. Esperamos Espero que también les cualquier guste. comentario. Suscríbanse. Hasta Bye. luego. Adiós.